Hola, bienvenidos. Esta es una retransmisión del programa Por el Camino con Javier de Santiago. Nos puedes escuchar todos los miércoles a las 8:15 p.m. hora de Arizona a través de En Familia Radio 740 AM Phoenix, Arizona, o a través del www.enfamilia.com o a través de la aplicación gratuita de En Familia Radio. Viajando por la vida, aunque falle el motor, haga frío o calor, cuento contigo, Señor. ¿Qué tal, queridos hermanos? Estamos de regreso aquí por el camino. Soy Javier de Santiago, agradeciéndoles que nos estén escuchando. Gracias, queridos hermanos, por el placer de darnos esta oportunidad de compartir con ustedes algo para el camino. Ahorita quiero compartir una historia de esas curiosas. Fíjate que una vez llegó un niño a la casa y llegó gritando: Mami, en la escuela dicen que soy distraído. Y le contestó la mamá: cállate, niño, si tú no vives aquí, tú vives en la casa de enfrente. Perdón, sí. Es una historia curiosa. Pobre niño, le decían distraído, porque no ponía atención, se equivocó de casa, ¿verdad? ¿A qué viene esta pequeña historia curiosa? Oye, a todos nos han puesto un apodo, ¿a poco no? A ver, ¿a ti qué apodo te han puesto? ¿Te ha gustado ese apodo que te han puesto? A veces nos ponen apodos de cariño, a veces nos ponen apodos de rechazo para burlarse de nosotros, o etcétera, etcétera. Es muy conocido que nosotros los cristianos nos digan que somos fanáticos. Ese es un apodo muy común, fanáticos. Porque no creo que haya sido yo el único al que le han dicho cosas como esta. Pues yo rezo mis oraciones de vez en cuando, me persino. Antes de salir a casa me encomiendo a Dios. Yo soy buen cristiano. Yo no soy fanático. O sea, como queriendo decir que cualquier persona que haga un poco más de lo que esa persona hace, pues se convierte en fanático. O sea, cualquier persona que vaya un poco más, de hacer un poco de oración de vez en cuando, de persinarse de vez en cuando, de ponerse en las manos del Señor de vez en cuando, pues es un fanático. Entonces, al final de cuentas, pues el 99% de los cristianos de a de veritas, pues terminamos siendo fanáticos. ¿Por qué? Pues porque hacemos más de lo que se nos exige, hacemos más de lo que la mayoría de la gente hace. Por eso, cuando tú te la pasas yendo a misa todos los domingos, a pesar de que tus compadres están en casa, a pesar de que hay partido de fútbol, a pesar de que hay una pachanga, pues te van a decir que eres un fanático, ¿verdad? Si tú eres de esos católicos que pues ya solamente te gusta escuchar música de fe, ya no quieres escuchar música secular, pues ¿qué? Pues eres un fanático, ¿verdad? Entonces, pues ese apodo del fanatismo, pues a veces nos carga mucho en la espalda. Somos los fanáticos. Por eso, a mí me dio gusto que hoy el Señor nos da la experiencia de unas queridas hermanas compañeras del camino, que fíjate nada más, ellas sufrieron en carne propia, de una manera oficial, el apodo de fanáticas, que no solamente las ofendía, que no solamente las trataba de menospreciar, sino que fue la causa que hayan perdido su cabeza. Sí, me refiero a nuestras queridas hermanas compañeras del camino, las 16 beatas carmelitas mártires de Compiègne. La orden carmelita fue establecida en Compiègne, Francia, en 1641. O sea, en Francia. La orden carmelita pues es más antigua, pero allí en Compiègne empezó en 1641 y pues te has de imaginar, ahí estaban nuestras queridas hermanas monjitas de la orden, muy entregadas, muy contentas, muy felices de servir a Dios como lo han hecho durante toda su historia estas queridas hermanas y hermanos de la orden de los carmelitas. Bueno, como te decía, estaban nuestras queridas hermanas muy felices y muy contentas realizando su ministerio, su vocación, cuando lamentablemente en 1789 estalló la revolución en Francia y la cosa se puso requete fea, sobre todo para los religiosos, porque el gobierno constituyente, o sea, el gobierno revolucionario, la tomó en contra de la iglesia.
sacaron un decreto declarando que todos los religiosos y religiosas pasaban a ser funcionarios del Estado, fíjate nada más. ¿Y qué chiste era hacerlos o declararlos funcionarios del Estado? Pues que como eran funcionarios del Estado, tenían que prestar juramento a la Constitución, con firma y todo. ¿Y qué significaba que prestaran juramento a la Constitución? Pues que tenían que renunciar a su vida espiritual, pero además todas sus propiedades, como eran parte del Estado, pues podían ser confiscadas. Los religiosos, aquellos que se negaban a firmar este supuesto juramento, pues eran deportados. Entonces, como era de imaginarse, no tardaron mucho los chacales del gobierno en presentarse en el convento de nuestras queridas hermanas carmelitas para tomar posesión de los terrenos y de los edificios y de todo lo que sus garras podían agarrar. Forzaron a las hermanitas a firmar el juramento y abandonar su convento. Las corrió de sus propiedades, de su convento. Y las queridas hermanas, pues quedaron separadas ahora, viviendo en 4 casas diferentes. Pero ahora eran casas civiles, ya no conventos. ¿Pero crees que se dejaron apantallar ellas? Pues no se dejaron apantallar. Aunque estaban en casas separadas, trataban de vivir su vida en comunión con las reglas de su convento. Siguieron sometidas a su madre superiora, continuaron practicando la oración y entregándose a la penitencia como siempre. Aquí, ¿qué te dice? El convento era solo un edificio que las reunía. Pero lo que en realidad las movía era que dentro de su corazón estaba la iglesia y el amor a Dios presentes, a pesar de las adversidades y a pesar de las preocupaciones. Y allí estaban ahora nuestras hermanitas haciéndole la lucha de vivir su vida de carmelitas separadas y fuera de su convento, a escondidas del gobierno. Pero ¿sabes cuál es el peor defecto de un verdadero cristiano? ¿Sabes cuál es el peor defecto de un verdadero cristiano, sobre todo en tiempo de persecución? Pues si no sabes, te lo digo, su peor defecto es que a legua se le nota que es cristiano. Sí, señor. Y pues ándale, aquellos enemigos de la iglesia que andaban por allí nada más rondando, pronto comenzaron a sospechar que en esas muchachas había algo sospechosamente sospechoso y fueron de chismosos con las autoridades y más rápido que de volada, las autoridades como buitres llegaron a las casas donde estaban recluidas nuestras queridas hermanas y empezaron a investigar y efectivamente descubrieron muchísimas cosas que las incriminaban, muchísimas imágenes, por ejemplo, estampas del Sagrado Corazón, papeles con novenas y oraciones, cartas que se escribían con el obispo, con algún sacerdote que les estaba dando dirección espiritual. Pues fíjate, les descubrieron todo eso, así que, pues culpables en primer grado de desacato a la autoridad, por tener intenciones de organizarse en secreto para restablecer la monarquía. ¡Válgame Dios! ¡Válgame Dios! Un grupo de monjitas acusadas de ser organizadoras de una contrarrevolución. Fíjate nada más. Pretextos era lo que querían los detestables revolucionarios para matar a cualquier cristiano, lo cual estaban haciendo muy bien. Cualquier pretexto era bueno para matar a sacerdotes, a consagradas o a consagrados, o también a laicos, a aquellos laicos que se les notaba que eran cristianos. Fíjate nada más, la denuncia de las carmelitas decía que pese a la prohibición, seguían viviendo en comunidad, válgame Dios, que celebraban reuniones sospechosas y que mantenían correspondencia criminal con fanáticos de París. ¿Verdad? A ti que te han dicho que eres fanático y te ha dolido, mira, a ellos les decían fanáticos, pero no solamente era para ofenderlos, sino que al ser fanáticos estaban cometiendo un delito. Ah, caray. Pues órale, que el 22 de junio de 1794 van y las arrestan y se las llevan nada más y nada menos que al monasterio de la Visitación, que en aquel entonces estaba ya convertido en una cárcel.
Pero fíjate cómo pasó, así igualitito como dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 28. También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman. Fíjate, también sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, ahí nuestras queridas hermanitas empezaron a sentirse más a gusto, ahora ya prisioneras. Se sentían más a gusto porque ya no tenían que esconderse para realizar sus labores espirituales, sus momentos de oración y de comunidad. Los podían realizar ahora sí juntas y en calma, podían cantar, podían orar y empezaron de cierta manera a recuperar la vida de convento que les había hecho tan felices y que tan cruelmente y sin sentido se las habían arrebatado, ya que las tenían ahí presas. Pues ellas hicieron un trato que no iban a firmar ahora nada, que iban a renunciar al juramento que alguna vez habían firmado, ese que las hicieron firmar. Y ahora pues los enemigos las quisieron forzar a firmarlo de nuevo el juramento a la Constitución, pero ellas ya no lo quisieron hacer. Se pusieron valientes y aceptaron mejor el sacrificio. Preferían el sacrificio a que volver a jurar por esa supuesta constitución que estaba siendo tan injusta con ellas. El 16 de julio, que es la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, la patrona de los carmelitas, fue un regalo para ellas, un regalo que les dio la providencia, ya que pudieron celebrar con alegría la fiesta de su santa patrona, cantaron y oraron y celebraron. Pero esa misma tarde se les notificó que al día siguiente serían presentadas ante el Tribunal Revolucionario, como fue lo que pasó. Así que el 17 de julio de 1794, nuestras queridas hermanas compañeras del camino, conocidas ahora como las 16 beatas carmelitas mártires de Compiègne, fueron llevadas a un juicio completamente injusto y ridículo, donde todas fueron sometidas a un interrogatorio muy breve, sin que se llamara a declarar a un solo testigo. El tribunal las condenó a todas a muerte. ¿Y a qué tipo de muerte? Muerte por decapitación, culpándolas de organizar reuniones con efectos contrarrevolucionarios, acusadas de sostener correspondencia con fanáticos y de guardar escritos que atentaban contra la libertad. El día de su suplicio, el 17 de julio, fueron llevadas todas en una carreta y una a una fueron llevadas a la guillotina. Antes de entregar su vida junto con su cabeza, se postraban enfrente de la Madre Superiora, le pedían su bendición y le pedían su permiso para morir. Así, todas entregaron su cabeza para mostrarnos que así viven los fanáticos, aquellos que decidieron dar toda su vida por Cristo. Las 16 hermanas murieron y ahora ya no tienen ese apodo de fanáticas. Ahora tienen el nombre que el mismo Señor les ha dado: benditas de mi Padre. Queridas hermanas, compañeras del camino, beatas carmelitas mártires de Compiègne, rueguen por nosotros y por nuestro corazón, al que le cuesta tanto dejar de ser tibio, al que le da miedo a veces que se burlen de él, al que se le hace difícil sostener sobre sus hombros una pequeña burla. Enséñanos a ser fuertes como ustedes, valientes, con el convencimiento de que hay algo más grande que el reconocimiento humano. Eso es el reconocimiento divino. Que Dios mire en nuestra entrega, que realmente lo amamos al punto de dar la vida por nuestros hermanos. Bellas estas historias de nuestros queridos hermanos compañeros del camino. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta retransmisión de un segmento del programa Por el Camino. Si se te hizo interesante y quieres que se te avise cuando salga un segmento más, pues te recomiendo que te suscribas a mi canal de YouTube de Javier de Santiago y le pulses a la campanita para que te avisen cuando sale un nuevo programa, una nueva oración o una nueva transmisión. Te agradezco mucho si compartes este video y les avisas a tus amigos.
Muchas gracias nuevamente de parte de Javier de Santiago. Y no lo olvides, nos vemos por el camino.